Muy buenas noches y bienvenidos. Nuestro invitado de hoy nació a bordo de un navío mercante con rumbo a Uruguay. Es y ha sido durante décadas uno de los grandes galanes del cine nacional. Debutó como actor en el teatro en 1940 en la obra La Noche de Epifanía con el grupo teatral de la Universidad de La Habana, Cuba. En 1943 incursionó en el cine con la película Murallas de Pasión. Ha trabajado en alrededor de 108 películas, 23 telenovelas y 150 obras de teatro. Además, se mantiene activo. Protagonizó con Richard Burton y Alejandro Magno. Su gran amigo, y él nos contará, es Marcelo Mastroianni. Además de que entre sus amores se cuenta una relación con Brigitte Bardot. Le preguntamos a él. Está con nosotros Gustavo Rojo. Y estas son palabras mayores. Pues bienvenidos nuevamente. Ya está aquí con nosotros el don, señor Gustavo Rojo. Qué placer que nos acompañe y que nos acompañen ustedes porque no se van a arrepentir. Y bueno, sé que voy a ser el motivo de muchas envidias, pero pues hoy sí es un premio porque esa es la apertura de la segunda temporada y me siento muy halagada de recibirlo. Muchas gracias. Mi querida Alex, qué gusto saludarte. Bienvenido. Estás preciosa. Usted más. Qué amable. Con eso debemos de empezar. Que me diga usted cuáles son sus secretos. ¿Mis secretos? Sus secretos para mantenerse así, porque supongo que parte es genética, pero eso ya pasó. Sí, bueno, en realidad sí, supongo que es algo genético también. No tengo una fórmula. Amar la vida, estar activo, durante muchísimos años leer, ahora leo menos porque no tengo muy buena vista. Tener hobbies sanos, hacer ejercicio. ¿Cuáles son los hobbies sanos? Pues sobre todo leer mucho, jugar con mis nietos ahora, con mis nietecitas, que tengo 2 aquí, 3 en España, estar con mi familia, no sé, gozar la vida. Pues esa ya es una fórmula y bastante complicada para muchos de llevar, porque pues no todo el mundo tiene esa pasión por algo, por un hobby, por amar la vida, como resumió a final de cuentas. Sí, eso es. Yo creo que es eso, es una especie de retroalimentación. Yo amo la vida y la vida pues me ha respondido bastante bien. Qué bonito. ¿Y qué es lo que más le gusta leer? Pues siempre he leído todo lo que caía en mis manos, desde muy pequeño. Bueno, entonces no teníamos televisión, entonces era leer, nuestro gran hobby. Mi hermano Rubén, que era un poquito mayor que yo, y mi padre, que leía mucho, y mi madre, que era escritora. Así que fuimos un poco amantes de la lectura, inclusive también de escribir un poco, de hacer de vez en cuando escribir un poema que mi madre veía y nos decía si estaba bien o no. Fuimos una familia muy unida, muy literaria, muy interesada en todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Mi madre, cuando estábamos en países distintos, pues hablábamos por teléfono y nos comunicábamos las noticias. ¿Sabes lo que pasó? Mi madre tenía 93 años cuando falleció y estaba todavía trabajando en un programa de televisión, pues también por hobby, porque ella había hecho mucha radio y había tenido programas de consejos y de... pues tenía un concepto también de la vida muy hermoso. Ella titulaba sus artículos Ventanas de Colores y siempre decía que era eso lo que había que hacer. Cuando tenías un problema que te abrumaba, que te caía encima con la oscuridad, abre una ventana de color, busca algo hermoso, busca una flor. Yo entonces siempre he tenido eso. De pronto, pues nunca la prisa terrible de decir... Hay una puesta de sol, pues voy a hacer lo posible para parar y ver esa puesta de sol. Entonces, pues no sé si eso me ha ayudado a llegar a los 91 años con la vitalidad que gracias a Dios tengo,
con el funcionamiento de mi mente y de mis piernas y de mis brazos, y sobre todo con mucha ilusión y gozando de todas las cosas que me rodean. Y en este caso, pues ya de mis hijos, de mi esposa, de mis nietecitos, del trabajo. Me encanta, hace unos meses terminó una obra de teatro que me fascinó, estar trabajando con otros compañeros, era una inyección de vida también. Trabajo. Sí. Tengo de todo esto que acaba de platicar, ya me surgieron como muchísimas preguntas. Primero, ¿siente usted que es una desventaja de la tecnología justo eso, que al tener la televisión, al tener el internet, al tener todas estas medios, nos hayamos desprendido de alguna manera de la lectura, de las cosas más sencillas y más a la mano que tenemos como ventanas de colores y como amaneceres y atardeceres? Yo temo que sí. Por ejemplo, yo veo que mis nietecitas de 3 y 4 años manejan el iPad y manejan el celular y todo eso con una gran facilidad, pero entonces todo lo reciben condensado. Era muy hermoso cuando yo era chico que mi padre leyera un libro. Ya no tenía que ser libros para niños, libros de aventuras, y lo pasaba a mi hermano y mi hermano me lo pasaba a mí. Me acuerdo de hacer un viaje muy largo en barco cuando yo tenía 10 años. ¿Qué hubiéramos hecho? No había televisión, no había nada, claro, pero había por suerte una biblioteca. Y ahí nos íbamos mi hermano y yo sacando libros. He leído libros griegos, desde los filósofos, desde la Ilíada, y luego pues los contemporáneos, los escritores de todas las épocas, y luego terminando por supuesto con García Márquez, ¿Tiene un escritor favorito? ¿Tiene un escritor que quizá contemporáneo, que ahora que saque un nuevo libro inmediatamente, solamente porque él es el autor, vaya y lo compre porque le da confianza, porque sabe que es un buen libro? Pues mire, en el caso de nosotros, pues buscábamos los libros que nos habían recomendado, o ibas a una librería y por el autor, generalmente, Julio Cortázar o Vargas Llosa. He leído a todos esos autores, he leído todas sus obras, y ha sido un enriquecimiento paulatino desde pequeño. Yo luego de grande he hecho películas, por ejemplo en Alemania, he hecho varias películas de un autor que yo había leído de niño. Yo me acuerdo de jugar a los personajes que escribió ese niño, ese magnífico autor, escritor Karl May, y volverlos a hacer ahora de grande, bueno, hace unos años como protagonista, y hacer el Winnetou, que era el protagonista, el indio noble de sus novelas, y hacerlo yo, interpretarlo. Nació usted en un barco que iba camino hacia Uruguay. Exacto. ¿Cree que también eso sea parte por lo que la vida tenía ya planeado, que usted viajara a tantos lugares, que recorriera el mundo de tantas distintas formas? Por lo menos fue sintomático, porque yo siempre digo que yo no puedo decir como otras personas, yo nací ahí, sino yo nací ahí, sí, y terminé de nacer allá. Ajá. Entonces una latitud y una longitud en vez de un sitio exacto. Y lo cierto es que yo no sé si era algo que tenía que suceder del destino, pero a los 7 años empezamos con mi familia a viajar. Viajamos con una compañía de teatro, que tenía, además mi madre fue como una misión cultural de Uruguay. Claro, yo creo que ahí también nos nació a mis hermanos y a mí la pasión por el teatro, estar en contacto con los actores, en los ensayos, ir luego a ver las funciones todos los días. Además, mis padres eran muy amantes del teatro, nos llevaban desde niños a ver funciones. Entonces, cuando llegamos a Cuba y se suponía que debíamos continuar a España, pero empezó la guerra allá, nos quedamos en Cuba. Y allí, pues, decidimos inmediatamente, casi mecánicamente, automáticamente, mis hermanos y yo, entrar a hacer radionovelas. Mi madre también tenía programas de radio, a estudiar arte dramático en la Universidad de La Habana, a tomar parte en muchas funciones. Desde entonces, con 15 o 16 años, hacer obras de Shakespeare, de Marcel Achard, de Benavente, de tantos escritores y dramaturgos.
Inclusive yo debuté a los 4 años en una obra de mi madre que se llamaba Un señor cualquiera, en un teatro de Montevideo, en el Teatro Solís de Montevideo. Desde entonces yo vagamente recuerdo, pero recuerdo muy vivamente cómo el público aplaudía y yo saludaba y el público aplaudía. Y eso ya lo conquistó. Y claro, bueno, no es que me dejé, sino es que yo estaba feliz de que me conquistara. Tuvo también en esto, en la parte de amor, momentos difíciles, momentos duros, sobre todo con la pérdida de su primera mujer, a quien abiertamente ha dicho que adoraba. ¿Cómo se repone de un momento así? Tenía yo una niña de 2 años que se llama Alejandra, te lo mencioné hace un momento, y me quedé solo con ella. Yo tuve momentos de gran desesperación, de pensar que había terminado todo para mí, y de pronto veía a mi chiquita que venía con los brazos abiertos. Claro que me dolía terriblemente porque me decía, ¿y mamá? ¿Dónde está mamá? Fue un momento muy doloroso, pero por ella yo tenía que seguir adelante y seguí adelante. Y mi esposa era española, me dejó un mensaje con los amigos que si le pasaba algo en la operación, que finalmente fue fatal, que yo llevara a Alejandrita a España para que su madre y sus hermanas, que la adoraban a mi esposa, pues se consolaran con la presencia de la niña. Entonces yo tenía varios compromisos. Yo acababa de hacer una película con Silvia Pinal, que fuimos siempre grandes compañeros, y me decía, pero no te vas a ir ahora, que podemos hacer tantas cosas. Y otros productores me decían, pero en México tú puedes. Sí, pero yo tengo el compromiso de llevar a mi hija a España, después tal vez. Entonces yo me fui con mi hija, fue un viaje muy doloroso y muy triste, porque eran además horas y horas de estar solo con ella y tratar de decirle... Entenderlo los dos quizá, claro. De consolarla. Bueno, llegamos a España y yo tenía un representante allí, yo ya había hecho cosas en España. Inmediatamente un gran productor español, Cesare González, me tenía ya una película preparada, entonces yo casi llegué directamente a trabajar y ya me quedé haciendo cine en Europa, y de ahí ya vino Hollywood, ya vinieron muchas cosas, y yo volvía a México cada vez que podía, pero generalmente regresaba porque tenía algún compromiso en Europa o en Estados Unidos. Vamos a una pausa rápidamente, ahora sí que sea cortitísima porque tenemos mucho de qué seguir platicando con don Gustavo Rojo. Volvemos inmediatamente. El yoga es una disciplina física y mental basada en técnicas de respiración, la cual permite abrir el corazón y experimentar una sensación de alegría y plenitud. Recupera el espíritu, la intención, la fortaleza interna. Su origen se remonta a la tradición hindú y tiene como finalidad mejorar la flexibilidad y promover una mayor capacidad de concentración, habilidades fundamentales en el ser humano, sobre todo cuando se encuentra en su etapa de adultez. Les ayudan a todo, a recuperar movimiento en las articulaciones, a reconectar con la respiración, a crear un buen funcionamiento en sus órganos internos, a desintoxicar. Preocupado por el bienestar de los capitalinos, sobre todo de los adultos mayores, el gobierno del Distrito Federal, en conjunto con el Instituto del Deporte, ofrece clases gratuitas de esta disciplina con apoyo de asesores especializados y hasta cobertura de servicio médico. Me desestreso y me ha ayudado mucho a mis rodillas, porque es bueno para el cuerpo y para el alma, se puede decir. La cita es todos los domingos en punto de las 8 de la mañana al pie del Ángel de la Independencia sobre Avenida Reforma. Vengan a sentir su cuerpo, a volver a sentirlo, a recobrarlo. Espero que haya sido rapidísimo para ustedes. Yo la verdad es que tengo el privilegio de seguir aquí y de seguir platicando, y hay tantas cosas de qué hablar que mejor les sigo preguntando. Esto es su biografía. Independientemente de que ya esté escrita en alemán, que espero que vayan a hacer la traducción porque sea muy interesante, ¿qué otros capítulos faltan de poner en esa biografía?
Sí, hay cosas que podía contar todavía, porque como te decía hace un momento, pues yo sigo viviendo. Claro. Y viviendo experiencias, a veces pues importantes para mí, a veces interesantes para los demás, pero esto de la biografía fue algo que alguien deseó hacerlo en Alemania. Además, cada año así se hace un festival en Alemania, me han invitado a varios, como uno de los actores que trabajó en esas películas, porque Karl May en Alemania es una especie de héroe de la juventud y de la infancia de casi todos los alemanes que tienen un poco de años, y ahora pues a través del cine y de la televisión se siguen haciendo versiones de las películas que yo hice y de los libros, muchos que publicó Karl May. Entonces pues allí era muy interesante presentar a un actor mexicano en este caso, que interpretó a los héroes que conocían tanto. Mira, yo hice un espectáculo en Berlín que fue una experiencia maravillosa. Yo hacía el personaje principal, que es un cacique apache, según la fantasía de aquel autor alemán, un poquito romántico, pero tan bonito el personaje, que los niños alemanes todavía adoran a Winnetou. Entonces yo hacía de Winnetou, entonces claro, vestido de piel roja, con la pluma, montado a caballo, yo desfilaba por donde estaban todos los niños agolpados, querían tocarme, porque veían la personificación de este personaje, sí. Y para mí era sensacional, porque era inclusive, como te decía antes, un personaje que yo de niño había interpretado con mi hermano en Chile, cuando jugábamos a los personajes de ese autor, y estar haciendo yo ahora de ese héroe de mi infancia. Era una experiencia increíble. Entonces, lo mismo que me pasaba a mí, pues le pasaba a varias generaciones de alemanes. Yo te digo que un día pasé a una aduana, salía de Alemania, no sé qué, y me encontré con un señor muy austero. No, yo no sé qué llevo hasta aquí. De pronto se encontró con el trofeo que me acaban de dar, el premio que me acaban de dar en el Festival Karl May. Y lo, ¿cómo? ¿Pero este es Karl May? Y le digo, sí. Y le digo, yo he hecho muchas... ¡Ay, pase! Bueno, un señor ya de cierta edad, pero para él era como el ver a uno de sus personajes también. Entonces, claro, debido a eso, hubo un periodista, escritor, que se interesó y que me preguntó si le permitía hacer eso. Y le dije, pues con mucho gusto. Entonces, no sabes el tiempo que trabajó, venía a México, se iba a los sitios donde había estado, buscaba en internet, me mandó inclusive una fotografía del barco en que nací yo, imagínate. ¡Qué maravilla! Entonces él hizo toda esta investigación. Toda esa investigación. Entonces investigó que el barco en que yo nací, el Krefeld, que por cierto el capitán del barco le pidió a mis papás que me pusieran Krefeld también. De otro nombre, sí, pero tiene como 3 nombres, ¿no? 4. 4. Porque llegando al Uruguay me pusieron el nombre de un cacique charrúa que se llama Sarandí, porque mi mamá quería quedar bien con todo. Esa es la razón, no era porque le gustara, era porque era muy políticamente correcta. Entonces me pusieron Gustavo Adolfo porque eran muy románticos y leían a Gustavo Adolfo Becker, A la luz de la luna, entonces me pusieron Gustavo Adolfo. Pero cuando nací en un barco que se llamaba Krefeld y el capitán dijo, nunca me había pasado, ¿por qué no le ponen Krefeld? Ah, ¿cómo no? Gustavo Adolfo Krefeld, llega a Uruguay y dice, pero este es uruguayo, el niño de la libertad, no sé qué. Y me inscribieron como Gustavo Adolfo Krefeld Sarandí, Rojo Pinto después, claro, pero bueno. ¿Quiénes considera sus grandes amigos, sus amistades, que pueda decir en una coincidencia quizá del trabajo, nos conocimos, pero nos volvimos muy, muy amigos y quizá hasta la fecha tiene comunicación con ellos o lo siente de manera especial? Bueno, yo vuelvo a mencionar a Silvia Pinal, que es como mi hermana, adoraba, mi mamá la quería muchísimo, estuvimos siempre muy unidos, hicimos películas, televisión, teatro, y seguimos pues siendo grandes amigos. Desgraciadamente, pues por mi edad también muchos han desaparecido, ya no están. Yo fui muy amigo de Marcello Mastroianni, que era un gran actor con quien hice una película
ítalo-española, de Roger Moore, con quien hice una película en Hollywood que se llamó El Milagro y que todavía nos escribíamos hace poco, con muchos de los actores maravillosos que yo he conocido en mi vida, pues he tenido grandes amistades que duraban durante años, que nos encontrábamos en cualquier sitio y lo primero que hacíamos era reunirnos y hablar. Ya no me quedan demasiados amigos de aquella época, pero tengo amigos muy buenos. Pues mira, yo fui muy amigo de Manolo Fábregas, por ejemplo, como hermanos éramos. Él lloró mucho cuando se fue mi hermano, al poco rato se fue él también. Es ley de vida. Entonces mi madre me decía, ¿sabes cuándo se da uno cuenta de que ya tienes muchos años? Cuando te das vuelta y dices, ¿te acuerdas? Y no tienes a nadie que se acuerde de determinadas cosas. Momento. Yo tenía a mi hermano que habíamos vivido siempre juntos, viajado a todos lados, dejábamos amigos detrás y él y yo siempre estábamos juntos. Y se fue. Entonces, claro, va uno haciendo amistades nuevas, pero no tantas. ¿Le parece bien que llamemos y que invitemos a esta sala a un especialista que nos hable un poco de este dejar ir a los amigos? Porque no todo el mundo le resulta tan natural, tan ley de vida. A uno le cuesta mucho más trabajo y pues a mí me gustaría saber cómo le hacemos a los que no nos queremos desprender y luego nos quedamos prendidos justos de un recuerdo. ¿Le parece bien? Me parece maravilloso. Y así dejo de hablar yo y oímos hablar a otra persona. No, por supuesto que no, sí es un placer. Vamos rápidamente a ver quién es. Doctora Rocío Berenice Álvarez Gómez, especialista en tanatología del Instituto de Atención al Adulto Mayor. Bueno, pues ya nos acompaña aquí la doctora Rocío Álvarez, que es especialista en tanatología. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes. Es un tema difícil, es un tema que en general no nos gusta hablar de eso, no nos gusta acercarnos al momento de una pérdida, de una despedida, y no todos tenemos la capacidad de superarla. No, es un tema tabú. A toda la gente le da miedo y también depende de cómo mi familia vio la muerte, cómo me enseñó a verla. Y también depende de cómo yo viví mi primera muerte, todo lo que me impactó. Pero generalmente nuestra sociedad nos dice, es algo malo, es algo feo. E incluso algunas personas la asocian con olores, la asocian con el cadáver. Entonces, es algo de lo que no se debe de hablar. Generalmente de lo sucio es de lo que no hablamos. Hablamos más de lo bueno, de lo bonito. Pero de aquello que nos da miedo, pero me extraña que diga eso en un país en donde festejamos el Día de los Muertos y donde hay flores y colores y estas ventanas y ir a rendir tributo a las personas que se han ido a mejor vida o a otro camino. Sí, nosotros tenemos esa cultura, pero la venimos heredando de nuestros ancestros, como la cultura como algo místico, algo hermoso. Pero también tenemos ese doble, por eso es un tabú, porque tenemos nuestra doble visión. Vemos el lado bonito de la muerte, jugamos con ella en las calaveritas, le pongo mi nombre, pero ya al momento de acercarme o ver algo realmente, la muerte cercana a mí, es cuando me hace como temblar, como mover mis hilos, como ver qué está pasando o cuándo me toca a mí. Yo he escuchado a don Gustavo Rojo decir que ha vivido una vida plena, que está feliz, que la disfruta incluso día con día y que no teme cuando llegue el momento. Pero no es lo mismo para el que se va que para los que se quedan. No. Siempre es mejor irme yo y no ver sufrir o morir al otro. Es como algo egoísta, mi dolor. Pero al momento de que veo partir, es cuando comienzo a generar muchas emociones. Puede ser enojo, frustración. O la otra, si son cercanos a mí, ¿cuándo va a ser el momento que me va a tocar a mí y cómo? ¿No? ¿Y cómo se prepara uno para esto? ¿Cómo no se prepara? Porque no es una preparación, sino más bien cómo comparte uno con su familia, con sus seres queridos, el momento de decir, está bien, estoy bien. Lo que tenemos que hacer es prepararnos todos los días y de hecho despedirnos todos los días. Decir te quiero, decir te amo. Y tratar de no irnos enojados porque no sabemos si regresamos o no.
cualquier persona, porque como justo está diciendo doctora, en cualquier momento nos podemos ir, pero una persona de la tercera edad, una persona adulta, que quizá por la ley natural, que ya tuvo esa ventaja, ese gran regalo, digamos, de vivir tantos años, puede ayudar a las personas de su entorno, platicando con ellas a que vivan mejor ese proceso de duelo. Ajá. Sí, sí es, porque ellos tienen muchas herramientas. Ya vivimos bastantes pérdidas, ya vivimos bastantes sucesos, y no nada más me refiero a muertes. Hay varios tipos de muertes. Perdí un trabajo, perdí un papel, no me dieron tal vez alguna novela, por ejemplo, en el caso del señor. Pero todo esto me va haciendo más fuerte. Son herramientas que puedo aprovechar y que puedo hacer para los demás y que también puedo utilizar para mí mismo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, por todos estos consejos y sobre todo por decirnos que no está mal, que no nos estamos de verdad volviendo locos. Simple y sencillamente hay veces que el dolor es tan fuerte que tenemos que pedir ayuda para poderlo manejar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Don Gustavo Rojo, yo quiero por último, para despedirnos, que nos cuente de este gran honor y de este reconocimiento que le van a dar, y van a poner un premio a su nombre por sus 75 años, ¿son? Es un agradecimiento momentáneo, porque como le digo, yo ya iré a otro lado y no creo que me importe, pero estar siempre en contacto con el público, como te contaba cuando tenía yo 4 años, el aplauso sigue siendo importante para nosotros, sigue siendo una inyección de amor, el ver que el público se levanta y se pone en pie para aplaudirte, sientes ese cariño. Lo he sentido últimamente en varios homenajes que me han dado y que yo agradezco muchísimo. Y también se dice esa frase de mejor en vida que después, y efectivamente es cierto. Es muy hermoso. El aplauso para nosotros, los actores, ha sido siempre muy importante y lo sigue siendo. Digamos, otra cosa no, sí lo sigue siendo. Y el que la gente nos demuestre que nos ve todavía en televisión, como tú dices, que los encuentro en la calle, que me dicen, ¿cuándo lo veo otra vez? ¿Qué obra de teatro lo voy a ir a ver? Todo eso es amor, y el amor es la inyección de vida más grande que puede uno recibir siempre, desde antes de nacer hasta después de morir. Pues yo espero que encuentre muchos más proyectos, que le lleguen a sus manos esas motivaciones para querer volver a presentar, y que siempre tengamos la oportunidad de verlo activo, de verlo así de guapo y así de contento, con esa sonrisa. Gracias, Alex. Esa es otra cosa, recibir un piropo de una muchacha hermosa como tú. Pues es que ella me dijo que yo soy la que me tengo que aventar, que usted no conquista, entonces ya me puse yo muy busa para yo hacer. Bueno. Muchas gracias. Usted de verdad son palabras mayores. Gracias a ti, gracias a los que nos están viendo, porque sé que también hay amor por allá afuera para todos nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga a ti y a usted, doctora, en su misión que es tan importante y tan hermosa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes. Fue un placer.